Redescubriendo nuestro pasado con la pieza del mes por el Museo Arqueológico Nacional. Llega el momento de la pieza del mes del Museo Arqueológico Nacional. Ya estamos en abril, nada más y nada menos, como pasan los meses, madre mía, y tenemos al otro lado del teléfono a Luis Calero, que es profesor de la UNIR y doctor por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid, especializado en la música en la antigüedad. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal estamos todos? Muy buenos días, Luis. Vamos a ir con esta pieza. Seguimos en los ciclos de la música del Museo Arqueológico Nacional. Se trata de una terracota de danzantes y siempre nos gusta en el Café de la Lluvia saber si se tiene el dato, claro está, que a veces no se tiene, cómo llega esta pieza al museo. Bien, pues esta pieza realmente sé cómo llega. He estado investigando y vino con la fragata Arapiles. Fue adquirida en 1871, llega al museo. Lo que realmente no he podido saber es dónde fue adquirida. No sé si es una pieza que procede de Sicilia, si procede de Grecia, si procede de Asia Menor. Pero bueno, en todo caso tiene una factura claramente helénica. En cuanto a la descripción de la pieza, para que se hagan una idea los oyentes, aunque tendrán en la entrada la imagen, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo la puedes describir? Bien, pues es una pieza que dentro de su sencillez, la verdad es que es muy interesante. Es una terracota, no muy grande, mide pues aproximadamente un palmo de altura, para que nos hagamos una idea, y representa a dos mujeres como capturadas en una instantánea de danza. Tienen, una de ellas agarra a su compañera por el hombro mientras sostiene un tímpano, una especie de pandereta, vamos a decirlo así por entendernos, con su mano izquierda, y ambas presentan una pierna elevada, como si hubieran sido capturadas en una fotografía en un momento de una danza. En cuanto al contexto arqueológico, ya se ha apuntado anteriormente que no se sabe exactamente, pero ¿hay alguna idea de dónde podía haber aparecido este tipo de pieza? Pues, hombre, dado el buen estado de conservación, yo creo que tuvo que ser adquirida procedente de algún ajuar funerario, porque, bueno, pues es muy delicada, por supuesto, es una terracota y se conserva especialmente bien. Este tipo de figuras, además, era muy habitual que aparecieran en contextos funerarios, como he dicho, o bien como exvotos a una deidad, o bien, bueno, pues acompañando a algún muerto, en fin. Y otra de las cuestiones que tenemos que ver es efectivamente ese viaje a la historia, porque realmente ¿en qué arco nos estamos moviendo? ¿En la Grecia clásica? Según el museo, la pieza hay que datarla entre el 350 y el 300 antes de Cristo. Esto significa que estamos, bueno, pues en una fase ya muy avanzada de lo que se conoce como el período clásico, que incluso, bueno, pues se puede combinar con un incipiente helenismo, ¿no? El helenismo, por ejemplo, pues procura dibujar el candor de las figuras femeninas de otra forma, un poquito más humana, vamos a decirlo así, ¿no? Y bueno, pues estamos a caballo entre esas dos fases artísticas de la historia de la Grecia antigua. En cuanto a este tipo de piezas, ¿han aparecido más? Por supuesto, sí, tenemos centenares de ellas en todos los museos del planeta y, por supuesto, en el Museo Arqueológico también. No solamente en forma de terracotas. Esta, la verdad es que de las terracotas que conserva el Museo Arqueológico Nacional es una de las más bonitas en cuanto al movimiento, porque las demás terracotas suelen ser un poquito más extáticas, incluso aquellas que presentan música. Hay una sirena con una cítara, por ejemplo. Sin embargo, en los vasos tenemos, tanto en el arqueológico como en el resto de los museos, insisto, tenemos muchísimas representaciones, no solamente de este tipo de mujeres, sino también de todas aquellas que están representadas en contextos como ménades o bacantes. Ménades como las ninfas que servían al dios Dioniso, o bacantes que vienen a ser las mujeres
que se contagian de este entusiasmo, literalmente hablando, por el dios Dioniso, y que lo celebran con danzas extáticas. Hay varios ejemplos en el museo y hay uno que a mí personalmente me gusta muchísimo, que es una mujer en trance extático, bailando en una postura absolutamente imposible, con lo que se llama en danza clásica un cambré, con la espalda absolutamente retorcida hacia atrás y en un momento capturada en un momento de éxtasis absoluto. Es maravillosa. ¿Estas terracotas tenían algún tipo de función o eran ornamentales? Bueno, fundamentalmente, lo he dicho antes, están contextualizadas en ajuares funerarios o también como piezas de exvoto para altares de determinadas deidades, en este caso por lo general del dios Dioniso. Sí, suelen ser esas las funciones que cumplen habitualmente. En cuanto a estas representaciones, ¿aparecen también en otros soportes? Sí, por supuesto. Tenemos además algunos ejemplos en el Arqueológico Nacional. Sí, es muy habitual verlo en vasos, pero también en relieves, en relieves, por ejemplo, pues mármoles, en sarcófagos. Sí, es muy habitual encontrar este tipo de representaciones. Por lo general, más en un éxtasis menádico, más que con esta calma y esta sobriedad y este equilibrio en la danza que tiene nuestra terracota. Es más habitual encontrarlo, pues eso, en una expresión más intensa, vamos a decir así, de devoción por la divinidad, por Dioniso. Por tanto, tenemos estas figuras femeninas que bailaban en devoción al dios Dionisio. Ese es el contexto en el que danzaban. Esto del éxtasis, no sé si tomaban algún tipo de sustancia en aquella época. Ah, qué pregunta más interesante. Pues no sabría qué decirte y por supuesto no podemos generalizar. Ya sabéis, por ejemplo, que se habla de la inhalación de gases sulfurosos en el templo de Delfos, por ejemplo, por parte de la civil y tal, pero todas esas son teorías que, bueno, pues no están tan claras al final, ¿no? Realmente no sabría qué decirte. Puede ser que las tomaran, sí, ¿por qué no? Pero también es cierto que la música, una de las cosas que tiene es la capacidad para sacralizar los ritos, que es una cosa que comentaré en la pieza del mes. No solamente en la Grecia antigua, en todas las fases históricas, lo vemos en nuestra propia cultura. Con música, la palabra de la divinidad se valida, vamos a decirlo así, ante una comunidad. Luego, posiblemente no les haría falta tomar ningún tipo de sustancia, al margen de que la tomaran o no. El ritmo repetitivo, vamos a decirlo así, por ejemplo, tenemos las imágenes pues del vudú, se me ocurre, ¿no? Ritmos que generan éxtasis en las propias personas que se someten a él, o bien danzando, o bien, bueno, pues participando de la comunidad en esos momentos de exaltación divina. En cuanto a los espacios en los que se realizaban este tipo de danzas rituales, ¿cuáles son? Bien, esta es una pregunta compleja porque ritos en favor de Dioniso, por supuesto, hay muchos en la antigüedad. El más famoso, por ejemplo, es el Festival Dramático de Atenas, de lo que hoy en día conocemos como tragedia y comedia. No dejaba de ser un ritual religioso en favor del dios Dioniso y por lo general llevado a cabo por hombres. Las mujeres estaban más ceñidas a los contextos de Ménades, de Bacantes, por supuesto, que es la parte humana, vamos a decirlo así, de las ninfas divinas, de modo que en aquellos ritos en los que participara la mujer de forma activa, muy probablemente en todos ellos tendrían lugar este tipo de danzas. Se me ocurre, por ejemplo, pues no sé, Eleusis, aunque no sabemos mucho de los misterios eleusinos, pero no sería de extrañar que este tipo de danzas se utilizaran en este tipo de contextos históricos. La música que acompañaba a las danzas, ya hemos apuntado algunos instrumentos. ¿Nos puedes dibujar todo el repertorio de instrumentos que habría? Por supuesto, sí. El contexto dionisíaco se caracteriza frente al de Orfeo, que es el mito, digamos, que hace balanza con Dioniso, mientras que en el mito de Orfeo la palabra es la que valida la capacidad religiosa, ¿no?, de la voz, en el caso de Orfeo. Sin embargo, los ritos dionisíacos
es la ausencia de palabra, es decir, el sonido mismo de los instrumentos acompañado de las danzas, lo que valida los ritos dionisíacos. De este modo, es muy habitual encontrar el auló, que es lo que erróneamente se llama habitualmente flauta, el auló, que es un instrumento de lengüeta, muchas veces representado doble, lo pueden ver en muchas representaciones del Arqueológico Nacional, en manos sobre todo de sátiros, de personajes muy dionisíacos de por sí. Y por supuesto los instrumentos de percusión. Nuestra terracota tiene un tímpano, lo he dicho antes, que es una especie de como un pandero grande, ¿no?, del cual hablaremos en la exposición de la pieza, pero también es habitual encontrar, por ejemplo, los crótalos, que son, entendámonos, como las castañuelas. Son dos piezas habitualmente de madera, aunque también podrían ser de concha o de piedra, que chocadas la una contra la otra generaban, bueno, pues un ruido de percusión. Y cualquier otro instrumento que pueda permitirnos hacer ruido, vamos a decirlo así, como por ejemplo las palmas o golpes en el propio cuerpo o golpes de los pies contra el suelo. Es decir, la percusión en general, junto con el auló, eran los instrumentos preferidos por este tipo de ritos. A las personas que interpretaban este tipo de danzas, ¿eran profesionales de ello o eran personas de la sociedad que puntualmente las realizaban? Pues ambas cosas, ambas cosas. Tener en cuenta que una de las formas, por ejemplo, en que se rendía culto a Dioniso era a través del banquete, del simposio, y era muy habitual en este tipo de reuniones de las personas, por lo general de las clases altas, encontrar, lo tenemos en muchísimas representaciones iconográficas, encontrar a auletas, tanto hombres, jóvenes efebos, como mujeres, la mayoría de las veces esclavas. También es normal, por ejemplo, que las heteras, hay representaciones de heteras que están cantando y tocando el auló, con instrumentos de percusión también, etcétera. De modo que bueno, pues podían ser tanto profesionales como aficionados. Nada impedía que uno de los comensales, por ejemplo, de un banquete, aparezca presentado con unos crótalos mientras canta. ¿Y esto ha recreado hoy en día? Pues en la Universidad Rey Juan Carlos hace un tiempo se investigó sobre las danzas del laberinto, por ejemplo. También en la Universidad Complutense hay una profesora, Pilar González Serrano, que tiene un artículo muy interesante editado sobre esto. Y hay ahora mismo una persona que está terminando el máster, Sara Rivas, que sé que ha trabajado sobre danzas de la antigua Grecia. Igualmente una profesora de la Autónoma, Zoa Alonso, ha investigado sobre las danzas de la antigua Roma. Ahora, de ahí a que se recreen con carácter filológico, vamos a decirlo así, la verdad es que me pillas sin saber qué contestarte. Que yo sepa, no, pero puede ser que haya gente que lo haga y yo no los conozca. Luis, un placer charlar contigo sobre esta pieza del mes, la terracota de danzantes, que todos los oyentes del Café de la Lluvia pueden asistir a ver una explicación mucho más amplia los domingos de abril a las 11:30. Tengo aquí sala 36, vitrina 36.17. Pues si tú dices que esa vitrina será porque no recuerdo el número de memoria, pero por supuesto estáis todos invitados a venir allí y por supuesto podremos hablar de todo lo que haga falta. Y muchísimas gracias a ti, por supuesto, por invitarme a esta charla por la mañana. Un abrazo. Un abrazo.